se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda denunciar a fuego urgente que Jesús está volviendo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, como les decía hace un momento, para mí es un privilegio, un gozo que agradezco mucho al Señor el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Creo que es una alegría inmerecida, ¿no? Hace muchos años ya estamos trabajando con la cadena de, bueno, en teoría y siempre acostumbramos a decir de la hermana Marta, ¿no? Pero realmente esta cadena la componemos todos los que trabajamos aquí, ¿no? Como Roselis, como los esposos Restrepo, que muy amantemente les recuerdo siempre, el hermano Miguel y todos los demás, ¿no? Algunos que ya no están, a veces recuerdo a la hermana Estela o Estrella, que siempre estaba por aquí también ayudando, y varios más que no he vuelto a saber de ellos, esperando en el Señor que cada uno se encuentre bien, ¿no? Y que la paz de Cristo pueda morar en cada corazón. Y yo creo, hermanos, que para mí es difícil predicar, sinceramente, después de escuchar el tema que tuvo la hermana, que ustedes tienen que perdonarme, yo soy muy malo para los nombres, creo que ese es un defecto que tengo de cuna, y se me escapan los nombres. Pero la hermana Mónica. La hermana que estaba dirigiendo la escuela sabática hace un momento, creo que fue la última que habló. Mónica. Yo creo que esta hermana para la gloria de Dios, ha resumido toda la cuestión en unos minutos, ¿no? Definitivamente nosotros, y bueno, es lo que la Biblia dice y es lo que Pablo muestra, ¿no? Como ella lo mostró en los libros del apóstol Pablo. Si podemos hablar, podemos decir, podemos tener mucha teoría, podemos conocer los misterios, pero si en nosotros no hay una transformación plena, pues de nada me sirve, ¿no? Multitud de personas huyen de las ciudades, especialmente en este tiempo, pero realmente el huir, el salir, el escabullirse de las ciudades debe tener un fin en todo momento, debe tener un fin en todo instante, y nosotros debemos de identificar ese fin. Mucha gente sale de las ciudades, mucha gente pretende o trata de hacer un sinfín de reformas, pero su foco, su objetivo no es el objetivo que debería de ser, ¿saben? Si nosotros salimos de las ciudades únicamente por escapar o por temor o por huir, ¿sí?, de lo que se avecina, de nada nos sirve, hermanos. Es muy probable que terminemos chasqueados y que terminemos volviendo nuevamente a las ciudades. Porque el salir de las ciudades debe tener principalmente un trasfondo espiritual, ¿sí? Es el deseo, o lo que tiene que moverme a mí, es el darme cuenta que yo debo de estar en ese lugar en el cual el Señor quiere que yo esté, porque allí las condiciones que imperan van a favorecer mi transformación, ¿sí? No es que yo necesite estar totalmente transformado para salir de las ciudades, no. Es que yo voy al campo, al hospital de Dios, a la escuela de Dios, a inscribirme en esa escuela para aprender a ser como Jesús fue, ¿sí? Y es allí precisamente donde el Señor va a utilizar los mosquitos, las abejas, las avispas, las hormigas, el trabajo, el sol, el aire, el verano. A veces uno siembra una matita, un palito con tanto empeño, hermano, y viene el verano y te lo mata, o vienen las hormigas y te lo matan.
viene las plagas y te lo matan. Y ahí está Dios diciéndote, a ver, vuelve y siémbralo, y desarrolla paciencia. Porque es que antes no la tenía, necesita desarrollar paciencia. Y vuelva y coja otra vez la coa, y vuelva y coja otra vez la pala, y vuelva otra vez y coja la pica, y vuelva y siembre lo mismo, y vuelve y se muere. Y así sucesivamente. Y esas cosas, hermanos, son las que desarrollan el carácter en nuestras vidas, ¿sí? Son las que desarrollan la paciencia en nuestras vidas, ¿sí? Y tú vas asemejándote cada vez un poco más, como dice la sierva del Señor, imperceptiblemente a la imagen de Cristo. Entonces, muy interesante, hermanos, muy profunda la escuela sabática de ese día, y agradezco mucho a Dios por darme la oportunidad de haberla podido escuchar. Casi logra, bueno, y digo casi no porque no lo haya logrado, ¿no? Sino porque más bien uno como hombre se contiene, ¿no? Pero casi logra arrancar lágrimas de mis ojos. De verdad que cuando pienso en lo mal que estábamos, como decía la otra hermanita que ha salido al campo en estos días, que tampoco recuerdo cómo es su nombre, pero creo que no hace mucho que salió, nosotros somos todos, como dice la Biblia, ¿no? Sí, creo que Erika, dice aquí mi esposa que se llama, nosotros somos todos podredumbre, ¿no? Todos lepra, ¿no? Pero pues la buena noticia es que Dios, así como restauró a Moisés cuando nuevamente metió la mano, pues también el Señor nos quiere restaurar a nosotros. Entonces, eso conmueve nuestros corazones y nos llena, pues, a mí me llena de cierta melancolía y tristeza el saber de esa naturaleza tan inmunda, tan fea que tenemos como seres humanos, pero pues también me llena de alegría y de esperanza el saber que Dios es capaz de transformarnos, ¿no? Y interesante también que Dios no ve lo podrido que somos, sino la joya preciosa que puede surgir de esta perversión, ¿no? Así que alabado sea el nombre del Señor. Bueno, amados hermanos, para entrar en nuestro tema vamos a tener una oración antes de comenzar. Les quiero invitar, amados hermanos, los que puedan postrarse de rodillas, bien pueden hacerlo. Los que no me acompañan, inclinando su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre Celestial, y vamos a orar. Querido y amante Padre y buen Dios, te damos gracias por este amanecer precioso que nos das. Gracias por tu cuidado durante la noche que pasó. Y gracias, Señor, por permitirnos llegar a un santo día más. Con gozo y con agradecimiento en el corazón, Padre, loamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar a tu luz admirable. Y te pedimos perdón por lo malos que somos, Señor. Reconocemos, Padre, que somos llana podrida desde la cabeza hasta los pies, Señor. Pero también identificamos que hay gracia y hay poder, hay fuerza en ti, hay potencia en ti, Señor, para transformar nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a ser auténticos, a ser leales, a tener un corazón agradecido en todo momento, a entrar, Señor, como dice el libro de Hebreos, en tu reposo, y que al estar en ese reposo, Padre, nuestra felicidad pueda brotar como un raudal de luz y de aguas que inunden otros corazones, Padre, que puedan ver reflejados en nosotros la gracia bienhechora expresada a través de Cristo nuestro Salvador. En este momento, amado Dios, me pongo en tus manos de amor. Te ruego, Señor, palabra de vida para vida eterna, que me utilices, Padre, para transmitir lo que tú quieres transmitir y que selles este mensaje con tu Santo Espíritu y lo lleves, Padre, a los corazones que necesitan tu palabra. Gracias por todo, Padre amado, y gracias por permitirnos, aun siendo limitados y pecadores, trabajar en tu hermosa obra, Señor. Que pueda, Señor, siempre, o que podamos, más bien por tu gracia, predicar este mensaje hasta que tú vuelvas en gloria y majestad. En tus manos nos colocamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ¿me escuchan, hermanos? Amén, amén.
Muy bien, gloria a Dios. Vamos a comenzar esta mañana. Recuerden ustedes que estamos estudiando el interesante tema de la mente y las grasas, Y en nuestro primer tema estábamos viendo el conflicto cósmico, ¿no? Y hablábamos de que la mejor referencia a ese conflicto cósmico, o más bien una de las mejores referencias a ese conflicto cósmico que se pelea alrededor y por cada alma que vive en el planeta Tierra, no solamente por los cristianos, sino también por todas las personas, porque Cristo murió por todas las personas en el mundo entero, y eso es algo que nuestros amigos que no son creyentes o nuestros amigos que no quieren creer tienen que tener en cuenta, porque la Biblia muestra que el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y déjame decirte una cosa, mi amigo, que no eres de la iglesia, que no perteneces a ninguna congregación, esto no es un asunto de cristiandad o de no cristiandad. No es un asunto, una controversia o un conflicto exclusivo de los cristianos, no. Realmente el enemigo anda buscando devorar tus hijos, anda buscando devorarte a ti, anda buscando aplastarte a ti, acabarte a ti, acabar a tu esposa, acabar a tus hijos, acabar a tu madre, a tu padre, acabar a tus tíos, acabar a todos los que más puede acabar. Lo único que a él no le permite hacer lo que quiere hacer es la gracia inmerecida y bienhechora del Padre Celestial, el cual, siendo en su naturaleza bueno, hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero la pluma inspirada dice que si se le permitiese a Satanás actuar como quiere actuar, destruiría a los pájaros aún dentro de sus manos, los aplastaría con sus propias manos, porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es maldad, su naturaleza es perversión y sedición. No en vano el Señor Jesucristo allí en el Evangelio, a ver, creo que es, vamos a ver si es Juan 10, ¿sí? Acompáñenme en un momento. No en vano el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, el capítulo 10 y el versículo 10 dijo: el ladrón, hablando de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Sí? Son las tres cosas que naturalmente sabe hacer Satanás, y son las tres cosas que naturalmente aprenden a hacer los hijos de desobediencia: hurtar, matar y destruir. ¿Sí? El diablo no ha venido para abrazarte a ti, el diablo no ha venido para apapacharte a ti, el diablo no ha venido para darte a ti las cosas buenas y los deleites de la vida. No, el diablo ha venido para destruirte, mi amigo, ¿ok? Y yo quiero que tú entiendas bien esto antes de entrar en el tema, porque muchas de las personas que no van a ninguna iglesia piensan que esto es exclusivo de los cristianos y que la guerra únicamente se pelea por ellos, ¿sí? Y a veces nosotros también tendemos a pensar de esa manera. Pero no es así realmente. La guerra se pelea por cada persona, niño o adulto que vivan en el planeta Tierra. Por eso el libro de Apocalipsis dice que la marca se pone en todas las personas, ¿sí? Anciano, joven, niño, rico, pobre, blanco y negro, donde sea, oriental, occidental, lo que sea, a todos se les quiere meter en una bolsa. Entonces, esa es la gran controversia cósmica, el conflicto, ¿no?, que se pelea alrededor de todas las personas del mundo. En contraste con esto, el Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. En la misericordia del Señor, amados hermanos, Él permite muchas veces que se nos acerque X o Y persona con un mensaje, ¿sí?, con un conocimiento, X o Y persona transmitiendo este o aquel conocimiento que Dios en su infinita misericordia ha permitido que esa persona pueda tener, ¿sí? Y a veces esos mensajes son para precavernos, ¿no? Son para avisarnos de la manera o de la forma en la cual el enemigo, la serpiente antigua, está actuando para matar a nuestros hijos. Yo por lo menos les digo sinceramente, si alguien me viniera o si alguien se apareciera, como muchas veces ha pasado, y me advirtiera de algo que estoy haciendo mal,
con respecto a mis hijas, que es lo que uno más quiere en el mundo, ¿no? En el mundo, pues lo que uno más quiere es los hijos, ¿no? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿No? Es una pregunta interesante. ¿Cuál sería nuestra reacción ante alguien que nos alertara de algo que puede dañar o que está dañando efectivamente o que está matando a nuestros hijos? Saben que en la sociedad que estamos viviendo están pasando cosas muy interesantes. El otro día estábamos en el hospital oncológico y me acerqué a una señora porque vi a la señora acompañada de una muchacha joven y de un muchacho. El muchacho tal vez unos 25 años como mucho tenía, pero lo vi así un poco enfermo, un poco caminando despacio. El muchacho entró a una cita médica y la señora quedó afuera. En el nombre del Señor yo me le acerqué y le pregunté, buenas tardes, ¿puedo saber el motivo de su visita? Y la señora me miró con ojos no muy amistosos. A pesar de eso me dijo que el muchacho tenía cáncer de intestino y pues que lo estaban tratando, ¿no? Entonces yo me acerqué y ya con ese acercamiento le di traté de decirle que eso se producía principalmente por comer carnes y sus derivados y estas cosas y las otras, pero la mirada de la señora en todo momento fue, ¿y quién es que viene a decirme a mí si estamos donde oficialmente deben de decirme lo que debemos de hacer y lo que no? Aparecido de dónde salió, ¿no? Fue algo realmente un poquito embarazoso, ¿no? Porque la señora no se mostró amistosa en ningún momento. Es la sociedad en la que estamos viviendo. Y es que tristemente en la sociedad en que vivimos y en que nos movemos, pues ha resultado en muchas ocasiones y en un alto porcentaje desfavorable el ser amistoso delante de una persona que no sea conocida, ¿no? Casi siempre sucede porque pues actualmente el mundo está tan lleno de maldad, tan depravado, que ya uno no sabe ni quién es que se acerca para hacerle bien o para hacerle mal, y a veces el que te quiere hacer mal se acerca con una sonrisa y con cara de que te quiere hacer bien. Entonces la humanidad está muy prevenida con respecto a estas cosas, y es una tristeza porque eso atrasa la obra del Señor. Sin embargo, si a mí alguien se acercase y me diese un consejo con respecto a estas cosas, pues en lo personal yo le daría muchas gracias, y si veo sabiduría en ello, pues lo aplicaría a mi vida y a la vida de mi familia, ¿no? Entonces, digo esto, mis amados hermanos, porque en su gran misericordia el Señor a veces permite o le revela a X, a Y o a Z persona cosas que a nosotros nos pueden favorecer con respecto a la crianza o al cuidado de los seres que más amamos, ¿no? Y en ese marco, pues, el Señor ha venido revelando a su pueblo cómo las grasas afectan la mente del ser humano. Muchas veces, amados hermanos, hermanos que dirigieron la escuela sabática esta mañana, muchas veces el por qué nosotros somos explosivos, nuestro yo es elevado, somos autoritarios, si me gritan, le grito, si me pega, le pego, si habla mal de mí, yo también hablo mal de él. Muchas veces esos problemas tienen su origen en la mente, y muchas veces esos problemas tienen principalmente su origen en la dieta que la persona está llevando, ¿ok? Entonces, miren, una cosa está entrelazada con la otra, y por eso es importante en estos últimos tiempos, como dijo la mensajera del Señor, nosotros nos adelantemos a los planes que Satanás tiene. En el libro de Evangelismo, la página 171, la mensajera del Señor dijo: Satanás ha ideado un estado de cosas por medio del cual la proclamación del mensaje del tercer ángel sea detenida. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí, en esta corta declaración que acabo de leer de Evangelismo 171, dice que Satanás ha ideado un estado de cosas.
¿Sí? ¿Y cuál es ese estado de cosas? Precisamente lo que venimos hablando, ¿no? Hay una gran cantidad de circunstancias que componen este estado de cosas. Pero ahora ella termina diciendo, dice, debemos precavernos de sus planes y métodos. O sea que se nos llama a conocer, a identificar sus planes y sus métodos. ¿Cómo es que actúa el enemigo? ¿Sí? ¿Cómo se aprovecha el enemigo? ¿De qué manera el enemigo pretende deteriorar al ser humano? Atrasarlo con el ánimo de que nunca pueda llegar a tener ese reavivamiento y esa reforma. ¿Sí? Y esta vez el Señor en su infinita misericordia revela a Roselis, o revela al hermano Miguel, o revela a la hermana Mónica, o revela a X, a Y, o a Z, o a fulano, o a sultano, métodos que el enemigo está utilizando con el ánimo de detener el mensaje de los tres ángeles. Yo les digo la verdad, en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, yo siento que el mensaje del tercer ángel se ha detenido nuevamente, se ha estancado nuevamente. Porque aunque se sigue predicando, aunque seguimos compartiendo, aunque seguimos trabajando, es muy poco realmente lo que se gana. Son muy pocas las almas. Nosotros por lo menos aquí en la cadena somos los mismos hace cuántos años. ¿Sí? Y venimos trabajando, utilizando métodos, se reparten libros, se visita un lugar, se visita otro, se va a un país, se va al otro. Pero entran 3, 4, 5 personas, a los 2 años esas personas ya están otra vez frías, tibias, desencantadas, porque este me hizo, porque este no me dijo, porque este no sé qué, y por el chisme y por la disensión, y en vez de seguir adelante muchas veces se sigue atrás. ¿Aló? ¿Me están escuchando, hermanos? Amén, pastor, amén. Adelante. ¿Están conmigo? Entonces, por Sí, eso amén. la pluma inspirada llama nuestra atención a que debemos precavernos de sus planes y métodos. O sea, ¿cómo es que el enemigo está trabajando para frenar, para ponerle un stop a el mensaje de los tres ángeles? ¿Cómo es que el enemigo está trabajando para que el pueblo de Dios no logre consumar la obra que Dios le encomendó? En el libro Evento de los Últimos Días, la página 55, la pluma inspirada vuelve a dar una tonada, un brochazo muy importante con respecto a eso. Y ella dice, la historia de Israel es una advertencia para nosotros, ¿sí? Es una advertencia para nosotros. Dice, en estos últimos días, el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Aquellos que no reciban las advertencias que Dios da, caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel, y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a, ojo, aquí va a dar entonces el por qué, ¿ok? Pongan mucha atención. Debido a su incredulidad. Entonces, fíjense que había un estado mental al cual se le llama incredulidad. Es un estado mental, ¿sí? O sea, es algo que está en la mente. Ahora, sigue ella diciendo, el antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y a sus voluntades indóciles. O sea, eran rebeldes. Y eso también es algo que inicia en la mente, ¿sí? Ahora, ese estado de cosas, su incredulidad, sus corazones no santificados, o sea, su inclinación hacia la mundanalidad y su rebeldía, dio un resultado. ¿Cuál fue el resultado? Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón.
¿Sí? Entonces, miren qué interesante estas dos últimas definiciones. Dice, ceguera de mente y dureza de corazón. Y termina diciendo la cita, en su historia, o sea, en la historia del antiguo Israel, tenemos una señal de peligro o del peligro que se levanta delante de nosotros. O sea que nosotros debemos estudiar la historia del antiguo Israel para saber cómo fue que el enemigo aprovechó para entramparlos y hacer que fueran rechazados. Eso es lo que nos está diciendo la pluma inspirada en esa reveladora cita de evento de los últimos días. ¿Sí? Debemos estudiar sus métodos para precavernos de cómo el enemigo utiliza las cosas con el ánimo de pervertir el pueblo de Dios. En el libro de Mateo, el capítulo número 13, Mateo, el capítulo número 13 y el versículo número, bueno, vamos a leer algunos versículos aquí. Mateo 13 nos está hablando de la parábola del sembrador, ¿sí? La parábola del sembrador. Pero antes de ir a Mateo 13, les invito a Marcos 8, ¿sí? Acompáñenme un instante corto a Marcos 8 y veamos un momento el versículo, bueno, desde el versículo 11 en adelante se podría leer, pero por cuestión de tiempo vamos a leer únicamente vamos a leer del 15 en adelante, ¿sí? Del 15 en adelante. Dice el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, dice, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no tenemos pan. ¿Sí? Esa fue la conclusión a la cual llegaron los apóstoles, ¿no? Entonces en el 17 el Señor les dice, y cuando Jesús lo entendió les dijo, ¿por qué discutís porque no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido el corazón? Y recuerden ustedes que cuando la Biblia nos habla del corazón, nos está hablando principalmente de la mente del ser humano. O sea, la mente se había endurecido. ¿Aún tenéis endurecida vuestra mente? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? Le preguntó ellos a los discípulos. Versículo 21 les dijo, y les dijo, ¿cómo es que aún no entendéis? ¿Sí? Entonces había un problema muy grande en estas personas y era que no entendían, ¿ok? O sea, su mente estaba cegada, o sea, tenían ceguera de mente, no lograban comprender. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, los seres humanos. Nosotros no llegamos a comprender, ¿sí? No llegamos a comprender que algo pueda ser gratis, por lo menos. O no llegamos a comprender que algo pueda ser únicamente por la fe. O que algo puede aceptarse por los ojos de la fe. Porque el mundo nos enseña hasta no ver, no creer. ¿Sí? Pero la palabra nos enseña, cree solamente. Cree y tendrás la corona de vida. Pero el mundo enseña contrario. Y nosotros nos inclinamos al mundo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel tenía ese problema de que no entendían lo que Jesús les quería decir? Ahora sí volvamos a Mateo 13 y vamos a leer, bueno, vamos a parafrasear aquí algunos versículos. Esta es la parábola del sembrador, ¿verdad? En el versículo 9 el Señor Jesucristo, después de terminar la parábola, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí encontramos un versículo muy profundo, hermanos, y muy revelador, que podríamos gastar todo nuestro tiempo estudiando sobre este versículo. Porque es interesante notar lo que Cristo dice, y pareciera redundancia, y pareciera un poco sobrador, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga, parece un poco absurdo, ¿no? O sea, si tú tienes oídos para oír, es lógico que vas a oír, ¿no?
Es lógico que vas a oír. Pero realmente lo que Jesús estaba resaltando iba mucho más allá. Porque Jesús estaba mostrando de que no todo el que tiene oídos oye. Y este es precisamente, o de esa manera, era que Cristo quería revelar lo que estaba pasando, lo que había sucedido con el pueblo de Israel. ¿Sí? Allí era donde Cristo quería mostrarle a ellos de que todos tenían oídos, pero no todos escuchaban. Y por eso él llama la atención y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo le dijo, porque a vosotros es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sí? O sea, este versículo 12 lo que nos quiere decir es que la ceguera voluntaria no es perdonada. ¿Sí? La ceguera voluntaria prácticamente es el pecado imperdonable. Porque no es que tú no tengas, y cuando está hablando aquí de tener, no está hablando de bienes materiales, sino que está hablando del conocimiento del reino de los cielos. Si tú no tienes más es porque no quieres. Y por eso él está diciendo aquí, cualquiera que tiene, le será dado más. O sea, si tú tienes mucho es porque te has esforzado. Y el Señor te va a dar más. Y no estoy hablando de economía, estoy hablando de conocimiento de la verdad en el Señor. Pero el que no tiene es porque ha rechazado la luz, porque Dios se revela al ser humano. Muchos de nosotros pensamos que Cristo va a venir cuando el Evangelio sea predicado. Hermanos, ¿le quieren que diga sinceramente una cosa? Y es mi forma de verlo, no tiene usted que compartirlo conmigo. ¿Cuándo el mensaje va a ser dado? Con estas fuerzas que nosotros tenemos, bajo la influencia en que nosotros estamos, únicamente cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre cada persona. Pero así como estamos nosotros ahorita, traemos 10 personas y echamos 15, nosotros con nuestra peleadera y con nuestro tira y jale y con nuestra inconversión, no vamos a llegar a eso, hermano. Necesitamos la influencia del Padre Celestial. Entonces, ¿qué está esperando el Señor realmente? Que el carácter de Cristo se revele en esos 144,000 para que entonces Cristo pueda derramar el Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Evitar a toda costa esa obra. ¿Sí? Entonces, el que tiene le será dado más. Si usted tiene un poco de conocimiento, siga esforzado, siga trabajando, siga conociendo, siga profundizando. El Señor le va a dar más. Pero el que no tiene, y el que no tiene es porque no quiere tener, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque no quiso tener más. Y Dios se revela a los seres humanos. La pluma inspirada dice, Dios se revela a los seres humanos. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? La gente no necesita ni siquiera que se les predique el mensaje del tercer ángel. Ojo, no estoy diciendo que no deba hacerse. Debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero la gente no necesita que se les predique el mensaje para que conozcan a Dios. Porque Dios se revela a ellos desde que nacen. Desde que nosotros nacemos y aún antes de nacer, Dios ya está revelándose a nosotros. ¿De qué manera se revela? A través del sol, a través del aire, a través del alimento, a través de la oportunidad para vivir, a través de su gracia, a través del amor, a través del abrazo de una madre, de un padre. De esa manera Dios se revela al ser humano, porque todo buen don viene del Señor. Y Dios está desde el principio de nuestras vidas, de todos los seres humanos, revelándose al ser humano constantemente. ¿Por qué el hombre no se da cuenta? Porque tiene el cerebro taponado. Porque tiene el cerebro embotado. Por eso no se da cuenta. ¿Sí? Entonces cuando el hombre despierta a esa realidad, cuando el hombre se dé cuenta de la grandeza de que vivimos por la gracia de Dios, de que Dios es tan bueno, tan lleno de amor, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna,
entonces el mundo vendrá a los pies del Señor. Antes va a ser casi imposible, hermanos, porque eso no va a entrar en la cabeza de muchas personas que tienen el corazón endurecido. ¿Y por qué tienen el corazón endurecido? Porque fíjense que Cristo aquí en este capítulo 13 nos muestra profundamente el problema de Israel. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Me escuchan, hermanos? ¿Se escucha claro? Me gustaría saber eso. ¿Están conmigo? Amén, amén, Sí. pastor. Estamos... Sí, amén, hermano. Muy bien, gloria a Dios. Vamos al versículo 13. Dice el versículo 13, estamos en Mateo 13, versículo 3. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y oyendo no oyen. Y esto es lo que le pasa a la humanidad en general, hermanos. Por eso la obra de la reforma, por eso, mis amados hermanos, la obra médica misionera es tan importante en este último tiempo. Y por eso la mensajera del Señor, inspirada por su Santo Espíritu, dijo: deseo deciros que muy pronto no habrá más obra ministerial, sino únicamente obra médica misionera. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un tiempo en el cual las mentes de los seres humanos están tan trancadas, están tan taponadas, que el ser humano no entiende la revelación de Dios. Dios se está revelando constantemente delante de sus ojos, en el nacer, en el surgir, en el desarrollo de una hermosa flor, en el plato de comida que se pone delante de sus ojos. Mis amados hermanos, en el sustento diario, en las fuerzas para trabajar, en la salud, en la sonrisa de un niño, en el aire fresco, en el sol, en el verde de los árboles, en el trinar de los pájaros. Dios se revela al ser humano. Pero el ser humano piensa que estas son cosas que tienen que pasar porque sí, porque es la naturaleza y eso sucede. Así que no debemos agradecer nada. Entonces, el hombre tiene cegados los ojos y no ve con ellos, y tienen tapados los oídos y no oyen con ellos. Y entonces Cristo dijo que por esa situación, en el versículo 13 terminando, la última palabra dice: no entienden. ¿Sí? No entienden. ¿Por qué no entienden? Porque ni ven ni oyen. Y entonces el versículo 14 sigue diciendo: y en ello se cumple la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. O sea, su capacidad, su facultad de analizar mentalmente había sido totalmente obstruida, totalmente bloqueada. ¿Por qué? Ahora en el versículo 15 el Señor Jesús va a mostrar por qué se había hecho, por qué Jerusalén, o por qué el pueblo de Israel había llegado a esto. Note lo que dice el versículo número 15. Porque el corazón de este pueblo se ha, ¿qué cosa? Engrosado. En otras versiones dicen entorpecido, sí. Engrosado. ¿Por qué se entorpece el corazón? Porque ya engrosado. ¿Qué quiere decir la palabra engrosado? La palabra engrosado quiere decir que su mente se había llenado de grosura. ¿De qué? De grasa. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Miren todo lo que depende, hermanos, de esto. Miren todo lo que la grasa logra atrofiar. ¿Ven? Miren lo que Cristo está diciendo aquí. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, o sea, con su mente entiendan y se conviertan. Hermanos, la verdadera conversión está directamente entrelazada con la alimentación. Y por eso fue que el ser humano cayó. Recuerden ustedes que el ser humano cayó precisamente por la alimentación.
siglos antes ya se estaba empezando a notar en el pueblo de Israel, en el antiguo Israel, esta perversa inclinación. Acompáñenme un momento al libro de Deuteronomio. Vamos a ir al libro de Deuteronomio y vamos a leer el capítulo 32. Capítulo 32 de Deuteronomio. Y vamos a leer algunos versículos aquí, ¿sí? Capítulo 32, porque es que este capítulo es una confirmación, podríamos decir, de lo que Jesús está mostrando allí en Mateo 13, ¿sí? Fíjense qué interesante. Versículo 1, Deuteronomio 32, 1. Escuchad, oh cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Sí? O sea, quien está hablando es el Padre Celestial. No está hablando usted, ni yo, ni Moisés, está hablando el Señor. Y el Señor dice, hablando del pueblo de Jerusalén otra vez, o del pueblo de Israel, dice el versículo 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Aleluya, gloria a Dios. Ellos, hablando del pueblo de Jerusalén, se han corrompido a sí mismos. Sus manchas no son las manchas de sus hijos, son la generación torcida y perversa. Uy, interesante, ¿no? A lo que había llegado el pueblo de Israel antaño, ¿no? Ahora, vamos al versículo 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Lo halló en tierra desierta, en desierto horrible y yermo. Lo condujo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus polluelos y extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus alas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios ajeno. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta ustedes? ¿Qué está diciendo el Señor aquí en Deuteronomio 32? Lo que está diciendo es que Él levantó al pueblo de Israel, lo llevó, así como el águila lleva a sus polluelos, hasta un lugar seguro y les dio una alimentación que habría de hacer de ellos una de las más importantes naciones del mundo. Por eso dice, chupase la miel de la peña y aceite del duro pedernal. ¿Sí? Estas grasas buenas que nos van a ayudar para que nuestra mente esté fina, hermanos, afinar para entender el mensaje del tercer ángel, para entender por qué nuestros corazones indóciles. Versículo 14. Pero miren lo que hizo el pueblo de Dios. Miren lo que hizo. Versículo 14. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos, con lo mejor del trigo, y bebisteis la sangre pura de la uva. Mire cómo ellos cambiaron su alimentación. Y en la cúspide de la alimentación de ese pueblo rebelde estaba la mantequilla de vacas, que ustedes saben es una grasa, la leche de ovejas, que también es una grasa, y además algo que el Señor había prohibido terminantemente al pueblo de Israel que comiera: la grosura de los animales. El Señor en el libro de Levítico le dice: no será hallada en ti ningún hogar en el cual se consuman grosuras. Pero el pueblo de Israel desobedeció ese mandato y comenzó a consumir grosura de corderos y de carneros de Basán.
Entonces, ese hecho, en el versículo 15 nos muestra algo interesante. Dice, pero engordó Jesurún. ¡Wow! Y usted se pregunta, Jesurún, ¿y quién es Jesurún? Jesurún es un adjetivo calificativo de Jerusalén. O sea, Jesurún es Jerusalén. Cuando ustedes escuchen la palabra Jesurún, es porque está hablando de Jerusalén. Jerusalén se engordó. Hermanos, ganó libritas. ¿Sí? Tenía libritas de más. A veces, con todo así un poquito jocoso les cuento, a veces me siento un poco delgado, ¿no? Me siento un poco flaco y la gente a veces me dice, uy, estás delgado, Johan, ¿qué pasó? Digo, pero ¿qué puedo hacer si con la dieta que el Señor nos dio? Esta dieta no es para gordos, hermanos. Esta dieta no es para gordos. Esta dieta es para que nosotros tengamos las grasas que necesitamos y nada más. Porque el exceso de grasa nos hace engordar. Y quien se engordó fue Jesurún. Engordó Jesurún. Y entonces, ¿qué pasó? Dio costes. O sea, dio cosas que le pasó lo mismo que al apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Cuando el Señor se le apareció, le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, dar golpes al aire. O sea, trabajar por nada. Muchos de nosotros estamos en la verdad presente, haciendo bulla para nada. Porque nuestros ejemplos no son acordes a la voluntad del Señor. Y dice aquí el versículo 15, pero engordó Jesurún y dio cosas. Engordaste, te cubrirte de grasa. Entonces, o sea, por esa dieta, por haberse engordado, dejó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Miren qué tremendo, hermanos, y qué profundo este asunto de las grasas. Fue precisamente la manera, la forma en la cual el enemigo le ganó la partida al pueblo de Israel. Y por eso en Mateo capítulo 13 nosotros encontramos que el pueblo de Israel no entendía la palabra que el Señor Jesús les hablaba. Por eso el Señor le decía, ¿por qué no entendéis mi palabra? ¿Por qué no captáis mi lenguaje? ¿Sí? O sea, prácticamente Jesús hablaba un idioma distinto. Cuando se acercaron a pedirle señal, Señor, demandamos de ti señal. El Señor Jesucristo le dijo, la generación adúltera y perversa demanda señal, pero señal no les será nada. Pero no era que la señal no les fuera a hacer nada, sino que la señal que iba a dar no era acorde con lo que ellos pensaban que era una señal. ¿Sí? Él dijo, pero señal no les será nada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? La señal del profeta Jonás era 3 días bajo tierra, muerto. ¿Ok? La señal era que Cristo tenía que morir en humildad, en mansedumbre y por amor. Pero ellos no entendían esa señal. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban taponadas. Vayamos un momento para ver cómo el sabio nos habla de estas cosas. Y acompáñenme en un momento al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 23. Y aquí vamos a leer algunos versículos interesantes. Proverbios capítulo 23. Noten lo que nos muestra el sabio Salomón. Dice aquí, versículo 1. Cuando te sientes a comer con algún gobernante, considera bien lo que está delante de ti. O sea, cuando tú seas llevado ante alguna persona importante, una persona VIP, ¿sí? Considera bien lo que está o lo que ponen delante de tu mesa. ¿Y a quién no le gustaría comer con una persona VIP, no? Interesante. En un restaurante VIP. Sí, interesante, ¿no? Pero, ¿y qué hay en los restaurantes VIP? ¿Hay vida o hay muerte? Bueno, el sabio está llamando la atención
para que consideremos lo que está delante de nosotros. Considera bien lo que está delante de ti. Versículo 2. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿O qué cosa? Cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¡Wow! No codicies sus manjares delicados. ¿Por qué? Porque es pan engañoso. Y esta última definición a mí me llama profundamente la atención, ¿saben? ¿Es qué cosa? Es pan engañoso. Muchas personas cuando pensamos en las grasas, concluimos y decimos, no, pero si es que yo no consumo grasas, las grasas realmente que yo consumo son muy poquitas. Déjame decirte una cosa, el diablo ha diseñado y ha perfeccionado tanto sus estrategias para dañar al ser humano, que hoy la mayoría de estas cosas que nosotros sabemos por revelación divina que hacen daño a nuestro cuerpo, vienen ocultas en la alimentación de los seres humanos. Y si usted está consumiendo, por ejemplo, un pastelito, ¿y sabe usted qué grasa tiene el pastelito? La mayoría de las veces es grasa y de animales batida. Y consumimos un pancito, qué rico el pancito, ¿verdad? ¿Y qué grasa tiene el pancito? Pues no sabemos qué grasa le puso el panadero. Pues déjame decirte una cosa, la Bimbo o las grandes, o la Ritmi, o las grandes industrias panificadoras no utilizan grasas de primera calidad, utilizan las grasas más baratas. Y esas grasas muchas veces son o provienen de animales y a veces impuros, como el puerco. ¿Ok? Pero es que yo no consumo grasas. Bueno, pero él consume mantequilla. O el aceite que le pones al arroz. O el aceite que le pones a esto o aquello. ¿Y qué aceite utilizas? ¿Y qué más cosas? Oiga, hermano, y cuando usted se pone a hacer la suma, y perdónenme, estoy siendo conservador, ¿no? Pero si pensamos en la gente de afuera que no tienen ni idea de estas cosas, porque principalmente estos temas son para ellos, para que se den cuenta de cómo el enemigo les está acribillando literalmente. Entonces estamos hablando de personas que van corriendo como el río hacia el mar, para una parálisis, para un derrame cerebral o para problemas cardiovasculares, ¿sí? O sea, son personas que van a tener en el futuro problemas con las grasas. Y decimos, pero es que yo no consumo grasas. No consumo grasas. Póngase a mirar la cantidad de grasas ocultas en la alimentación. Y usted se va a dar cuenta que la gran mayoría de la gente sí consume grasas, especialmente grasas saturadas. El versículo 6 del capítulo 23 de Proverbios sigue diciendo, no comas pan de hombre de mal ojo, ni codicies sus manjares, porque como piensa en su corazón, así es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Sí? O sea, fíjese que aquí en este versículo 7 se entrelazan la mente con la comida. ¿Sí? La gente que come estas cosas, en su gran mayoría, hermano, no logra pensar adecuadamente, no logra captar, y en algún momento pueden ser personas buenas, va a surgir el mal de su corazón. La pluma inspirada en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, ella dice, el cerebro es la capital del cuerpo, el asiento de todas las fuerzas nerviosas y de la acción mental. Los nervios del cerebro que salen de él controlan el cuerpo y por medio de los nervios del cerebro, las impresiones mentales se transmiten a todos los nervios del cuerpo como por hilos teleféricos.
Entonces, déjame explicarte algo aquí muy interesante, ¿sí? Y vamos a lo que se llama proceso de sinapsis, ¿sí? O proceso sináptico. El proceso de sinapsis es lo que permite que tu cuerpo viva, que tu cuerpo se mueva. Si no hay una sinapsis correcta, entonces tu cuerpo sencillamente se paraliza. Y es lo que pasa con gente que vemos que queda cuadraplégica o que quedan tendidos en una cama y decimos que esa persona quedó como un vegetal. Bueno, lo que realmente pasa es que esas corrientes nerviosas que antes daban instrucciones a su cuerpo para moverse, fueron atrofiadas y entonces ya no pueden avanzar hacia los órganos inferiores y por ende no hay movilidad. Es decir, esas partes se van muriendo. Pues cáigase para atrás, porque el proceso sináptico, hermanos, está directamente entrelazado con las grasas que nosotros consumimos. ¿Sí? Mire, los órganos del ser humano se mueven para mal porque el hombre consume principalmente grasas malas. Los órganos, los pies, la mente, los ojos, los oídos, las manos del pueblo de Israel se movía para mal, se movía para perversión, porque cambiaron, prostituyeron, degeneraron la dieta que Dios les había dicho que no debían comer. El Señor les prohibió en el libro de Levítico, el capítulo 3, que no consumieran ninguna clase de grosura. Vamos a ir ahí al libro de Levítico y leamos un par de versículos, ¿sí? Levítico capítulo número 3. Levítico capítulo 3. Este capítulo es muy impresionante, hermano. Muy profundo cuando lo estudiamos a la luz de lo que hoy estamos estudiando. Cuando no lo estudiamos a la luz que estamos estudiando, pues decimos, bueno, eso era del tiempo de los sacrificios, ¿no? Pero póngase usted a pensar, ¿por qué Dios les prohibió rotundamente las grosuras? Noten, por ejemplo, el versículo 4 dice, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño que está sobre el hígado, ¿sí? ¿Y para qué lo quitaban? Porque eso lo quemaban. Y el Señor, en su gran amor, ¿sí?, dijo, esto será una ofrenda al Señor, pues, para que ustedes lo vean con buenos ojos, será una ofrenda para mí. Hermanos, ustedes han olido a qué huele el cebo quemándose. Eso al único que alborota el cebo quemándose, hermano. Yo no sé si alguna vez usted ha pasado por un puesto de estos que llaman perros calientes o hamburguesas, ¿verdad? ¿Ustedes han olido a lo que huele un puesto de esos? Eso es el cebo quemándose. El cebo sobre la plancha, ardiendo. Eso huele feo, eso huele a cebo. Eso huele a cebo quemándose, ardiendo a una temperatura alta. Huele mal. Hermanos, cuando usted se desacostumbra, cuando usted ya no vuelve a consumir esas cosas y usted pasa por un lugar de esos, usted no aguanta ese olor. Usted dice que es desagradable ese olor. Y eso que nosotros tenemos un sentido del olfato totalmente depravado y nos fastidia ese olor. Imagínense a Dios, ¿cómo le fastidiará ese olor? Ese olor de esa grasa quemándose. Y sin embargo, en su gran misericordia, Dios dijo, quémenlo, ofrézcanmelo a mí como un sacrificio de agradable olor. Oiga, sorprendente el amor de Dios. Cuán profundo, es insondable, es inentendible cómo el Señor puede llegar a tolerar un olor tan desagradable como el del cebo quemándose solamente por amor a nosotros. Y era que al él decirles que no consumieran estas grosuras, lo que realmente estaba era previniéndolos de enfermedades que iban a venir por consumir este tipo de cosas. Porque si el pueblo de Israel consumía este tipo de cosas, entonces iba a pasar precisamente lo que acabamos de leer hace un momento en Deuteronomio 32. Que las mentes de ellos se iban a embotar y no iban a lograr tener una fluidez nerviosa por medio de la cual pudieran comprender el idioma y el mensaje que Dios quería darles.
Noten ustedes, yo les recomiendo que ustedes lean todo el capítulo 3, ¿sí? Yo ya no tengo tiempo, pero vamos a leer el versículo 17. Noten lo que dice. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Oiga, tremendo, me encanta esto, como el Señor en su gran misericordia, y ahora que lo entiendo de esta manera es que digo, wow, Señor, cuán grande es tu amor. Ninguna grosura comeréis. ¿Por qué? Porque si empezaban a comer esas grosuras, hermanos, dentro de un poco menos de una generación, iban a empezar a sufrir de trombosis, derrames cerebrales, ataques al corazón, venas tapadas, arteriosclerosis y una cantidad de enfermedades que se dan por consumir esta clase de grasas dañinas para el cuerpo. Y el resultado final, ¿cuál iba a ser? Que el pueblo no iba a entender. Y precisamente fue lo que pasó en el tiempo de Jesús. Es precisamente lo que el Señor está tratando hoy de prevenirnos, especialmente en este mundo de la industrialización alimenticia, donde la grasa viene tan oculta, hermanos. Usted sabe, por ejemplo, los helados vulgares, ¿no? Los helados más baratos son hechos de un bloque de grasa, que echan a una máquina, y le ponen saborizante artificial, y le ponen colorante artificial, y luego lo venden como helado. Y la gente va corriendo a McDonald's a comprar un helado, y hay enormes filas de gente comprando eso. Hermanos, qué triste. ¿Cómo esta generación adúltera y perversa va a entender el hermoso plan de salvación? ¡Ay, Señor! ¡Cuántas cosas, Padre Santo! La palabra traducida en Levítico 3 como grosura es la palabra geleb. La palabra geleb, que es de una raíz que significa estar gordo. Esa es la palabra de Levítico 3 que está traducida de grosura. Geleb, ¿ok? Que significa estar gordo. Y es así, hermanos. El pueblo de Israel se engordó. El pueblo de Israel se embotó. Y yo no estoy hablando de engordarse literalmente, ¿no? Porque la mayoría de la gente come grasa, pero no se engorda literalmente. Estamos hablando de que sus cerebros fueron entenebrecidos. Vamos a ir terminando esta mañana con el libro de Hechos y el capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 25, donde el apóstol Pablo, ya prácticamente despidiéndose, ¿sí?, da una hermosa disertación ante los judíos en Roma, y les está hablando a los judíos y les está mostrando algunas cosas interesantes que quizás ellos hasta ese momento no habían logrado entender. Hechos, capítulo 28, versículo número 25, vamos a ver lo que dice allí el apóstol Pablo. Dice: y como no estuvieron de acuerdo entre sí, partieron ellos. Les dijo Pablo esta palabra. Partiendo ellos, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo, ve a este pueblo con un mensaje, y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha llenado de grasa, y de oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Hermanos, el que tenga el corazón entenebrecido por la grosura, nunca va a entender que el problema está en él. Nunca va a entender que el culpable es él. Nunca va a entender que el que tiene que quedarse callado es él. Siempre va a buscar el culpable en otra persona. Siempre va a echarle la culpa a los demás. Siempre va a poner tropiezo delante de los demás. Siempre va a contestar. Siempre va a gritar. Siempre va a pelear. Siempre se va a defender.
Siempre va a ser chismoso. Oiga, hermano, y en la verdad presente, ¿cómo se ve lo chismoso? Yo creo que es el azote de este pueblo. No son capaces de contener la lengua, de refrenar la lengua. Y van soltando todo delante de todo el mundo. Y puede ser que sea verdad. ¿Sabes? Puede ser que sea verdad. Pero nadie te da derecho a ti a pisotear la honra de otro hombre o de otra mujer, aunque sea verdad. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, ve tú y el hermano estando los dos a solas y habla con él. Pero como nosotros no entendemos, entonces andamos ventilándolo por todo lado y menos a la persona que es la implicada. ¿Eso saben por qué se da? Porque el corazón de este pueblo se ha entenebrecido, se ha engrosado. Y los oídos oyen pesadamente. Y cuando escuchamos la palabra decimos, eso le cae a Fernando Restrepo, pero a mí no. Eso le cae a Rosely, pero a mí no. A mí no, yo no tengo ese problema. Y siempre estamos señalando y mirando a los de allá afuera. Eso le cae a la corporación. ¿Han escuchado eso? Eso le cae a los de la corporación, pero a mí no. Oiga, hermano, qué falacia. ¡Qué falacia! ¿Saben por qué, hermano? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y el apóstol Pablo termina diciendo, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y entonces yo los sane. Hermanos, si necesitamos algo de verdad, es caer sobre el polvo humillado, diciéndole al Señor, Padre, estoy totalmente perdido, pervertido. No hay nada que hacer conmigo. ¿Saben que yo les digo sinceramente, hermanos? No hay nada que hacer conmigo. Lo único que puede lograr hacer que yo pueda llegar a hacer algo es el Señor. De resto, hermanos, en mí no hay nada. En mí no hay nada atractivo. Yo no sé cómo el Señor puede poner sus ojos en mí. No entiendo. Pero su gran misericordia y bondad son así. Alabado sea su nombre. Amados hermanos, todavía me queda haciendo falta otro tema de esta serie. No alcanzo a cubrir lo que son las grasas buenas. Porque, dicho sea de paso, antes de terminar les digo, todas las grasas que hemos visto son las grasas malas. Y las grasas malas dañan la capacidad de entendimiento del ser humano, deterioran el proceso sináptico. Y déjenme darles un ejemplo de esto. Cuando una persona sufre de una embriaguez crónica, es decir, se emborracha, lo que sucede fisiológicamente en su cerebro realmente es que cuando el hombre toma licor, ¿sí?, el hígado transforma ese licor en grasas, ¿sí? Esas grasas van a la sangre y la sangre las transporta a su cerebro, logra pasar la barrera encefálica y llega a su cerebro. Cuando esa grasa está en el cerebro, lo que hace esa grasa es que bloquea el proceso sináptico de la persona. Y por eso es que el borracho al otro día se despierta y dice, uy, ¿qué pasó anoche? Yo no me acuerdo de nada, perdí totalmente el sentido, ¿qué pasó? Y la gente entonces comienza a contarle todas las cosas que hizo. ¿Por qué fue eso? Porque su proceso sináptico se bloqueó por la grasa que el hombre estaba consumiendo, porque el alcohol se convirtió en grasa. Entonces, cuando una persona consume grasas, cuando una persona, su dieta está basada en estas grasas, mañana, tarde, y no, fíjense ustedes, por ejemplo, un desayuno, les voy a hablar de un desayuno tradicional panameño, ¿no? Con mucho respeto, pues aquí es que yo vivo, ¿no? Y tengo muchos años aquí. El desayuno tradicional panameño, escúchelo por favor. Salchichas guisadas. Salchichas guisadas. ¿Qué es eso? Una salchicha de esta de las empresas de embutidos, picadas en una salsa de tomate con cebolla, me imagino,
y también le coloca, me imagino, pasta de tomate industrializada y saborizantes artificiales con mucho glutamato monosódico, por cierto. Pero la salchicha, en más del 50% de su composición, son grasa animal. Ok, salchicha guisada. Para acompañar esa salchicha guisada, entonces, ¿qué más quieres? ¿Qué más le sirvo? Dice la caserita, ¿no? Entonces, véndame 2 hojaldras, por favor, y me vende 2 tortillas fritas. 2 hojaldras. Usted sabe lo que es una hojaldra. Una masa de harina aplastada que es luego tirada en un aceite que está hirviendo y lo fritan o lo fríen. Bueno, esa la sacan y eso es una hojaldra. 2 de estas, que por dicho sea de paso, son harina con huevo mezclado con sal, que absorben toda esa grasa, todo ese aceite. Ok, además de esas tortillas, que son una plasta bueno, una arepa, me imagino la mayoría de ustedes saben lo que es una arepa, sí, una tortilla de maíz, que cuando usted la tira al aceite caliente, ella actúa como una esponja y absorbe todo ese aceite. Muy bien, entonces tenemos salchicha guisada con tortilla frita y además de eso entonces tenemos hojaldras fritas. Y se sienta el hombre y dice, algo me hace falta, ¿qué es? Ya sé, hágame el favor y me trae un queso amarillo o 2 rebanadas de queso amarillo y le tira el queso amarillo encima a las tortillas o a las hojaldras. Imagínese el golpe de grasa que esa persona le está dando a su cuerpo, a su mente. Muy bien, pasa el embotamiento del desayuno y ahora viene el almuerzo. ¿Y qué vamos a pedir? Sea por la misma, grasas animales. Y viene el golpe de la cena, ¿y qué vamos a pedir? Y eso que no le estoy metiendo medias tres, medias tres, ¿ok? Porque si le ponemos medias tres, hermanos, viene el pastelito que también está hecho con la misma grasa. En pocas palabras, los cuerpos de los seres humanos, los cerebros de los seres humanos están siendo bombardeados constantemente y todo el día con grasas. Esas grasas, al llegar al torrente sanguíneo, amados amigos, van al cerebro y bloquean el proceso sináptico. Y por eso es que el ser humano, vez tras vez, ha ido perdiendo la capacidad de recordar. El ser humano, hermanos, ya no recuerda. Esta sociedad ha convertido nuestras mentes en un inválido. No nos acordamos ni del versículo bíblico. Muchas veces no nos recordamos ni de nuestro número de celular, ni de nuestro número de cédula. Y cosas como esas. Porque el proceso sináptico, es decir, la comunicación nerviosa de nuestro cerebro ha sido atrofiada. ¿Y por qué? Pues por las grasas. Principalmente por las grasas. Tengo otro tema también que muestra o señala otro producto que cuando se consume se convierte en grasa, pero eso ya es parte de otro tema que vamos a desarrollar en un futuro no muy lejano. Amado amigo que me acompañas esta mañana, el Señor ha venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Y Él nos dice en su palabra que Él quiere que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. No ha venido el Señor Jesucristo para prohibirnos. Una vez recuerdo, alguien estaba dando una charla de alimentos, de alimentación, y decía, esto es malo, y esto no debería consumirse, y esto no debería consumirse. Y recuerdo que una anciana se paró y dijo, díganme más bien qué es lo que puedo comer. En señal de protesta, dijo ella. ¿Ok? Un poco incómoda. Y es que a los seres humanos nos incomoda, nos parece contrario a la naturaleza que alguien nos prohíba. No, esto no es una prohibición. Esto no es una prohibición. Déjame decirte una cosa. Muchos de nosotros pensamos que si dejamos de comer o que si comemos, Dios se va a enojar y no nos va a perdonar. No, mi hermano, Dios te perdona, mi amigo, Dios te perdona. ¿Quieres comerlo? Cómelo, Dios te perdona. Pero déjame decirte una cosa, la vida no te perdona.
Yo recuerdo una hermana que me contaba, uy pastor, ¿cómo le parece que yo mi hijo lo crié en los baluartes, conoció el mensaje, por muchos años estuvo en el mensaje, cuando llegó a su madurez, un buen día me dijo, estoy harto de todo esto, me quiero ir al mundo, quiero comer lo que yo quiero comer, quiero ir a los mejores restaurantes y comer lo que nunca he comido. Y se fue. Y estuvo en el mundo durante un buen número de años. Un día me llamaron urgentemente y me dijeron, hermana, su hijo está en el hospital, ha sufrido un fuerte paro cardíaco y está entre la vida y la muerte. ¿Por qué fue eso? Porque se fue al mundo a comer lo que quería comer, grasas. Y Dios lo perdona, pero la vida no te perdona. Por eso el Señor en su gran misericordia envía el mensaje y dice, no comas, pon cuchillo a tu garganta, se ve rico, se ve delicioso, se ve jugoso, huele bueno, provoca, pero pon cuchillo a tu garganta. Porque eso te va a pasar la factura tarde o temprano. ¿Qué decides tú? Bueno, haz lo que el Señor te guía a hacer. El Señor te bendiga, es mi deseo y oración en esta hora. Y que por la gracia del Señor podamos entender que Él tiene un hermoso llamado para cada uno de nosotros. Que podamos entender que Él nos quiere salvar y que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejores buenas nuevas que el plan de salvación? El Señor nos llama a razonar y a comprender que no hay mejor lugar en el cual podamos estar sino a su lado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi deseo y oración en esta hora. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Oremos. Amado Padre Celestial que estás en los sagrados cielos, gracias te damos, Señor, por habernos permitido en esta mañana escudriñar tu santa palabra. Gracias porque comprendemos que muchas cosas que parecen prohibición de cosas buenas no son más que la prevención tuya hacia nosotros de las trampas de Satanás. Precisamente lo que el enemigo utilizaría en este último tiempo y ha venido utilizando durante años para ennublar, para entenebrecer la mente de los seres humanos y de esa manera cumplir su objetivo, que según nos muestra el libro de Apocalipsis, es engañar a toda la humanidad. Gracias, Señor. Ayúdenos a apartarnos de estas grasas y a tener inteligencia en la manera de dar grasas buenas y saludables a nuestro cuerpo, que es templo de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre amado. En tus manos nos seguimos poniendo en este resto de día. Sosténganos con la diestra de su mano. En nombre poderoso de Jesús. Gracias por todo. Amén y amén.